del libro del que estamos hablando es sobre el análisis. Este libro, que repito, acaba de salir. Bueno, no acaba de salir hace unos días, pero... y entonces, la noción la idea fundamental que trato de darle carnita en este libro es que hay una manera muy natural, muy intuitiva, una manera muy tradicional, muy clásica de pensar que están relacionadas las nociones de análisis, abstracción y estructura. Existe lo que llamo la concepción clásica de estos tres conceptos en los cuales están más ligados. O más bien, hay una manera muy natural, muy tradicional de pensar la relación entre análisis y abstracción, en la cual analizar es descomponer, y por lo tanto a dar un análisis de un concepto, de un modelo, de una teoría, de un argumento, de un enunciado, lo que ustedes quieran, es dar una definición explícita. ¿Sí? Entonces, lo que haces cuando analizas algo es descomponerlo en sus partes y decir cuáles son esas partes y ya, ¿no? Entonces das una definición en condiciones necesarias y suficientes y eso es analizar. Esta noción está muy ligada a una noción también muy clásica, muy tradicional de abstracción, en la cual abstraer es eliminar o sustraer ciertas condiciones necesarias de aplicación, ciertos elementos de una representación para obtener una representación más abstracta. Esta manera de entender la relación entre análisis y abstracción, lo que es interesante es que no requiere de que tengamos una noción muy robusta de estructura, sino más bien una noción bastante mínima de lo que es la estructura de los conceptos, porque la estructura de los conceptos, la estructura de las representaciones es así una estructura mínima, ¿no? Es decir, nada más están compuestos de un montón de cosas, es un montón de... los conceptos se componen de otros conceptos de una manera muy rudimentaria, nada más los juntas, nada más los añades. Y bueno, también presento el libro, hay otra manera de hacerla simétrica, pero no, para los objetivos de ahora no es tan importante. Que la idea es que los conceptos, las representaciones tienen estas condiciones necesarias y si eliminas algunas, te quedas con cosas más abstractas y abstraer es esta noción muy, muy intuitiva de eliminar, sustraer condiciones de aplicación de una representación. En contraposición a esta concepción clásica, que sin embargo sigue siendo reinante en el último siglo y medio, ha surgido, y trato de defender, una concepción que yo llamo externalista de la relación entre estas tres cosas, en donde, al contrario, en vez de que haya una relación muy fuerte entre análisis y abstracción, y la noción de estructura juega un papel mínimo, más bien lo que es importante es la relación entre análisis y estructura, y es la noción de abstracción la que va a quedar jugando un papel secundario. ¿Sí? Bajo esta concepción externista, analizar no es meramente descomponer, en el sentido de encontrar las partes, los componentes de una representación, de un sistema, sino más bien es determinar qué es lo que es relevante para explicar un fenómeno. Entonces, cuando decimos que analizamos un fenómeno, no es que estamos viendo cuáles son sus partes, sino que estamos viendo es cuáles son los factores que son importantes, a los que es importante apelar para explicar el fenómeno. Estos elementos pueden ser externos, esa es la gran diferencia, ¿no? Porque si nosotros pensamos que analizar, descomponer, pues entonces todos los elementos que pueden ser relevantes para el análisis van a ser internos. Pero lo que sucedió desde hace siglos, pero que tuvo un cambio muy importante a finales del siglo pasado y principios de fue la transición hacia darse cuenta de que si nosotros nos guiábamos por la metáfora de lo interno y lo externo, de tal manera que lo que es relevante siempre es interno, pues va a haber muchísimos fenómenos, y ahí en el libro los detallo, de los que no vamos a poder dar cuenta.
¿Ok? Entonces, en esta manera de entender el análisis, esta manera que yo llamo externista, o externalista, es externista, ¿verdad? No externalista. El analizar es determinar cuáles son los eventos relevantes para la explicación y entonces estas explicaciones van a ser más complejas y ya van a tener una estructura. ¿Por qué decimos que estas explicaciones, estos análisis ya están estructurados? Porque a diferencia de la concepción clásica, aquí los elementos que son relevantes para la explicación van a jugar algunos de ellos diferentes roles y por lo tanto se necesita una estructura que asigne diferentes roles a los diferentes elementos que podemos seguir llamando componentes, pero siempre y cuando a la noción de componente le sustrayamos ¿sí se dice? le quitemos esta carga internista, ¿no? La divorciemos de la metáfora parte y todo. De esta manera, entonces, lo único que nos va a quedar de la noción de abstracción, en el único sentido en el cual estos modelos, estas teorías van a ser abstractas, más que ya no podemos decir que es porque va a tener menos partes, ¿no? Porque una vez que nos deshacemos de la metáfora parte todo, pues entonces la idea de que lo abstracto tiene menos partes, menos condiciones de aplicación, deja de ser útil. Y lo único que queda de la vieja noción de abstracción es que abstraer es generalizar. Eso defiendo yo. Vamos a ir en partes. Y bueno, de eso se trata todo el libro. ¿Ok? Entonces, la primera parte del libro es mostrar la noción clásica, decir que sí es muy chida, tiene muchas ventajas, es bien padre, pero parte media tiene problemas. Segunda parte, presentar esta nueva concepción externista que, según yo, sí puede dar cuenta, puede superar las limitaciones de la concepción clásica. ¿Ok? Ese es así el resumen, en que me tardé unos 5 o 10 minutos. Entonces, pero voy a tratar de ir un poquito más en detalle. ¿Qué es exactamente lo que dice, lo que yo llamo la concepción internista del análisis? Por alguna razón, esta presentación avanza cuando quiere. Ahí está. Ok, entonces, ¿cuáles son los 4 componentes fundamentales de lo que yo llamo la concepción clásica internista? Primero es la concepción, lo que yo llamo la concepción agregativa de la estructura, es decir, esta idea de que más bien los conceptos no tienen estructura, son un agregado de elementos, ¿sí? Todo componente está contenido en aquello que lo compone por igual, o bien las cosas están contenidas en el concepto o no están contenidas, ¿no? Si nosotros pensamos en la noción clásica de definición o de análisis, donde analizar es buscar los condiciones necesarias o suficientes de aplicación correcta de un concepto, pues entonces los conceptos realmente no están muy estructurados, simplemente tienen un montón de condiciones y todas las condiciones son iguales, nada más hay condiciones necesarias y conjuntos suficientes y ya, ¿no? Todas las condiciones necesarias son iguales, todas las condiciones suficientes son iguales. Realmente no hay estructura. Y entonces la noción de analiticidad que está ligada a esta noción de análisis, como ustedes conocen por la definición kantiana, que es la tradicional, pues está guiada por la noción de contención. En todo juicio analítico, un concepto es idéntico, está contenido en otro, comúnmente el predicado está contenido en el sujeto, ¿no? Entonces, esta noción clásica del análisis está también muy ligada a una concepción muy simple de lo que son los juicios, ¿no? Donde tú tienes un sujeto del que hablas y un predicado que le atribuyes, y es analítico si el predicado está contenido en el sujeto. Bajo esta concepción clásica solamente existe una relación lógica entre conceptos, que es la consecuencia lógica, ¿sí? Porque lo único que puedes decir de 2 conceptos es que o bien uno contiene al otro o no. Y ya, se acabó. Es una noción en un sentido muy pobre, en el sentido de que es muy sencilla, muy simple, pero en otro sentido es muy rica. Y esto es lo que también quería insistir mucho a lo largo del libro, de que esta manera de entender el análisis, esta manera de entender y por lo tanto la abstracción también, aunque es muy, muy simple, es decir, simplemente condiciones necesarias y suficientes, definiciones explícitas y ya. Aunque es así de simple, en realidad es muy, muy, muy poderosa. Tiene muchísimas aplicaciones y en filosofía y en lógica nos ha dado muchísimo. Le podemos, o sea, 20 siglos o no sé cuántos siglos de filosofía. Hasta la fecha mucha gente sigue hablando así, sigue pensando así el análisis.
En esos 20 siglos, este modelo de lo que es el análisis nos ha sido muy, muy, muy útil y nos ha dado muchísima buena filosofía. Nos ha permitido explicar el conocimiento abstracto, en particular el conocimiento matemático, de una manera empirista. O sea, le ha permitido al empirista poder lidiar con el conocimiento empírico, ¿sí? Y esto es algo que precisamente es parte de lo que he estado discutiendo con la doctora Carrillo en algunos años atrás, que la noción de abstracción es como la varita mágica del empirista. Gracias a la noción de abstracción, el empirista puede seguir pensando que hay cosas que son al mismo tiempo abstractas y empíricas. Y si ustedes piensan, esto es sorprendente, porque uno debería pensar que es una contradicción. Más bien, durante mucho tiempo se pensó que abstracto y empírico eran completamente opuestos, ¿no? Es decir, si una representación es abstracta, si una ciencia es abstracta, como la lógica, como la matemática, entonces no tiene contenido empírico, ¿no? Ese era como el caballito de batalla de los empiristas, ¿no? Pensar que abstracto y empírico no se llevaban. Y esto era un gran, gran reto para el empirista. El empirista tenía que explicar cómo es posible que tenemos ciencias abstractas o conocimiento abstracto en general. Gracias a la noción de abstracción, el empirista puede responder este reto, porque puede decir, pues empiezas con algo empírico y a través de la abstracción lo conviertes en abstracto. Y así de sencillo, ¿no? Es decir, empiezas con una representación, con una experiencia de la realidad empírica que es particular y que es inmediata y que es concreta, y tú le quitas cosas, la descompones en sus partes, ves cuáles son sus condiciones necesarias y suficientes, le eliminas una, dos, tres, las que tú quieras, condiciones necesarias, y voilà, ya tienes algo abstracto. Pero como surgió de lo empírico, va a decir el empirista, pues sigue teniendo contenido empírico, sigue siendo empírico en su contenido, en sus orígenes, digamos, ¿no? Entonces, pues esa es una de las grandes aplicaciones de la noción de la concepción clásica del análisis, que le permite al empirista tener toda una teoría de la construcción del conocimiento abstracto, del conocimiento lógico, pero más que nada el conocimiento matemático. Es decir, ¿verdad? ¿Quién les gusta? Locke, les gusta Aristóteles, les gusta Russell. Todos ellos, Frege, van a apelar de alguna manera u otra a argumentos de este tipo, al modelo clásico de lo que es la abstracción, ¿sí? Porque está hecha como a la medida para proyectos empiristas, ¿sí? Y fíjense que si no tuviéramos esto, pues el empirista realmente tendría un gran, gran, gran problema. Tendría que explicar cómo es posible que nosotros tengamos conocimiento matemático si la experiencia siempre nos da cosas concretas. Va a tener que explicar cómo es posible que tengamos conocimiento general cuando nuestra experiencia es completamente particular. Estos son grandes retos y la concepción clásica le permite al empirista dar cuenta de ellos. Pero no es lo único. La concepción clásica tiene otras aplicaciones que también son muy, muy, muy útiles. Ya mencioné una hace unos minutos, que es que no te permite, bueno, en realidad es la misma, pero para que tengan otro punto de referencia dentro de la historia de la filosofía occidental, la definición kantiana de analiticidad pues no es más que la culminación de esta larga tradición de pensar lo abstracto como aquello que es como incompleto, que le quitamos una parte o cosas por el estilo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la noción de analiticidad en términos de contención solamente es posible si nosotros partimos de una noción de análisis en donde analizar es descomponer en partes, ¿sí? O sea, tanto la noción empirista de abstracción como eliminación de condiciones necesarias, como la definición kantiana de analiticidad, las dos tienen en común que descansan sobre esta metáfora del análisis como descomposición. De esta metáfora parte todo, lo que nuestro colega también Rasmus Winter llamaba las explicaciones parte todo.
Ujú. En el fondo, estas dos ideas que aunque podrían parecer muy distintas, en realidad descansan sobre el mismo paradigma de análisis como descomposición. La definición tarskiana de consecuencia lógica, que tanto nos gusta, gran maravilla de maravillas que la definición tarskiana de consecuencia lógica, igual, es otra vez la misma idea aplicada a otro problema fundamental. Para los que no lo tengan fresca, debemos recordar que la definición tarskiana de consecuencia lógica, que es la que aprendemos el primer semestre de lógica, en la prepa o en la carrera, es esta idea de que A es consecuencia lógica de B si la verdad de B es suficiente para la necesidad de A. Esto se trata de explicar en términos de que todas las interpretaciones o todas las evaluaciones o todos los mundos posibles, las diferencias son sustanciales, pero no para nuestros objetivos, siempre que las premisas son verdaderas, la consecuencia también es verdadera. Esto, si se dan cuenta, también es una explicación parte todo, porque lo que está diciendo es que las circunstancias en las cuales las premisas son verdaderas son parte de las circunstancias en las cuales la conclusión también es verdadera. Es otra vez la noción de contención que estaba ya presente en la definición clásica de analiticidad de Kant, ¿sí? A es consecuencia de B porque, otra vez, A está contenida en B. Es decir, todos los mundos posibles que hacen verdadero a B también, a B hacen verdadero A. ¿Okay? Entonces, las premisas a la conclusión. Entonces, todas estas explicaciones son tan elegantes, son tan simples, han tenido tanto éxito, en gran parte porque descansan sobre una metáfora que es muy, muy, muy simple. La metáfora parte todo, la metáfora de que algo está contenido en otra cosa. ¿Okay? En el caso de la noción clásica de analiticidad, que el predicado está contenido en el sujeto. En el caso de la definición tarskiana de consecuencia lógica, que la conclusión está contenida en las premisas. Pero es otra vez la misma idea. Finalmente, y otra vez repito, este es el punto de partida de lo que estaba hablando hace, no sé qué les gusta, 10, 12 años aquí en el taller de didáctica de la lógica, es esta idea que todos los profesores de lógica les encanta, los hacen feliz. Me acuerdo que en aquella presentación que tuve en el taller de didáctica de la lógica, me puse a leer libros de texto, clásicos de Bull, de Copy, toda esta gente, y una idea que es muy presente, Oraya, en toda esta gente, es la idea de que, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que una proposición sea una conjunción? Vamos que yo les preguntara, ¿qué es lo que hace que una proposición sea una conjunción? ¿Qué me dirían? A ver, vamos para que yo no hable y hable. ¿Alguien quiere decirme qué es lo que hace que una proposición sea una conjunción? Para participar pueden levantar su manita en Zoom o pueden poner aquí en el chat que desean participar y yo les doy la palabra. Aparte, en lo que se atreven a responderme, les voy a contar una pequeña anécdota. A mí me gusta poner el ejemplo de la conjunción porque se supone que el ejemplo de la conjunción es el más sencillo, es el más intuitivo, ¿no? Porque ya sabemos que la disyunción tiene sus problemas, la implicación material tiene muchísimos problemas, la negación, peor aún. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillo, la conjunción. ¿Qué es lo que hace que una proposición sea una conjunción? Entonces, di esta plática, por ejemplo, en el Congreso Mundial de Filosofía, que se llamaba ¿qué significa I? ¿No? Y en el periódico, en un periódico de allá de Turquía, de Estambul, un columnista cubrió el Congreso Mundial y decía que la filosofía pues, ya estaba, que la filosofía le estaba yendo muy mal, que es una tomada de pelo, y por supuesto, como ejemplo, le pareció perfecto el título de mi ponencia. Dice, imagínense, la filosofía está tan mal que hay filósofos que se preguntan qué significa I. Lo que yo no entiendo es por qué no hubo otra ponencia que nada más le respondió, ¿qué parte de I no entiendes? Fin de la anécdota. Ahora sí, ¿quién me puede decir qué es qué es lo que hace que una proposición sea una conjunción?
¿Qué es lo que les dice un libro de texto? ¿Qué es lo que les dice no que es una conclusión, que es una conjunción, con J, perdón, tal vez no, mi dicción no es la mejor. Alejandro Gracia, por favor. Yo diría que una proposición es una conjunción si hay dos proposiciones, de manera que la primera es verdadera, si solo si esas dos son verdaderas. Muy bonita concepción de la conjunción, ¿verdad? Y eso es lo que nos enseñan cuando empezamos el curso de lógica. Entonces, está esa manera de entender. Pero hay otra, y muchos libros de texto empiezan por otra antes de esta. ¿Me podrían decir cuál es la otra? Ya más o menos lo dije cuando dije cuál era el nombre de mi ponencia. Con la tabla de verdad, eso es lo que dijo Alejandro, efectivamente, tienes toda la razón, Isabel. Pero si ustedes, entonces lo que yo hice fue ir a los libros de texto. Entonces dije, pues sí, efectivamente nos enseñan esto de las tablas de verdad, muy bonito, y dicen, esto es la conjunción. Pero lo que es interesante es que antes de decirnos esto, casi todos los libros de texto nos dicen que la conjunción, una proposición es una conjunción, si está compuesta de otros dos. Perdón. Nos dicen que una proposición es una conjunción si está compuesta de otras dos proposiciones unidas por la conjunción, que es la I. Es decir, que una proposición es una conjunción si tiene la forma bla, bla, bla y bla, bla, bla. Y nos ponen ejemplos. La famoso P y Q, efectivamente, Jonathan. Y después se presenta la tabla de verdad como explicación del significado de la I. Y eso a mí me llama mucho la atención. Porque, y bueno, porque entonces eso significa que lo que hace que la proposición sea una conjunción es lo que contiene, es una de sus partes. La parte, la I, la parte conjuntiva, es la parte que es responsable de la forma lógica. Es decir, la forma, la estructura, en realidad no es la manera en la que está compuesta el enunciado, sino un componente más del enunciado. Sí, en este caso, la razón por la cual tiene la forma P y Q es porque contiene a la I. Ajá. Exactamente, como bien dice Bulmaro Gilotegasca, cuando tienes un sujeto y un predicado unido por el conector con otro sujeto y otro predicado, o puede ser el mismo, pero el chiste es que estén los dos enunciados completos y este tercer elemento, que es la conectiva lógica. Entonces, la idea de que la lógica descansa en un componente de nuestras proposiciones es una vez más, otra manifestación de la metáfora del parte y todo, de que analizar es buscar cuáles son los componentes. Por eso la respuesta de Bolmaro ejemplifica perfectamente esta concepción del análisis. ¿Cómo sabemos que es una conjunción? Pues la tienes que descomponer cuáles son sus partes y ahí te vas a encontrar la parte responsable de que sea una conjunción, que es esta parte conjuntiva. Ahora comparemos esta concepción con la tabla de verdad, con lo que nos respondió Alejandro Gracia, para que veamos cómo ahí se da el paso a la que yo llamo la concepción externalista de la forma lógica o del análisis y de la estructura lógica y de la abstracción. Cuando uno dice, como dijo muy bien Alejandro, que lo que hace que una proposición sea una conjunción es que existen otras dos proposiciones, que son sus componentes, tales que si las dos son verdaderas, esta es verdadera, y solo si esas dos son verdaderas, esta es verdadera. Fíjense cómo, en cierto sentido, esta segunda explicación es dual a la primera explicación. Bueno, aunque la dijeron al revés. Bueno, la primera explicación que dio Alejandro es como dual de esta
segunda que dieron Jonathan Bulmaro, etc. Porque esta otra era como hacia adentro, ¿no? Te decía, son las partes y el componente de la proposición la que los hace ser una conjunción. Mientras que lo que dijo Alejandro es hacia afuera, es lo que hace que esta proposición sea una conjunción es cómo está relacionada con otras dos, que eso es lo que los hace ser componentes. Entonces, esto ilustra perfectamente, según yo, esta idea que yo defiendo, o más bien me presento, porque obviamente no es una idea, esto es varios siglos de filosofía, de que analizar es determinar cuáles son los elementos relevantes para dar una explicación. En este caso, lo que queremos explicar es el comportamiento lógico de la proposición. Por eso es que le llamamos una conjunción. Y lo que hacemos cuando analizamos la proposición es ir a buscar esas otras dos proposiciones, que son sus componentes, tales que tiene esta relación explicativa, tal que la verdad de ellas determina la verdad de la conjunción. Entonces, podemos hacer esto sin tener que comprometernos con la idea de que esas dos proposiciones en algún sentido están contenidos en la conjunción. Esta es una metáfora muy útil, pero también tiene sus limitaciones. Entonces, por eso es que yo propongo, bueno, no solamente yo, es por eso que desde hace varios años se han buscado extender esta noción de análisis. ¿Y cuáles son las razones por las cuales se ha pensado que este análisis, esta manera de pensar la abstracción, el análisis y la estructura es limitada? El ejemplo clásico, siglos y siglos de usar este ejemplo, es la estructura de los colores. ¿Okay? Si nosotros queremos aplicar nuestra noción tradicional de análisis, de definición explícita, de abstracción a los colores, obviamente que no va a funcionar. ¿Cuáles serían las condiciones necesarias y suficientes de que algo fuera verde o azul? No solamente eso, sino que es claro que los colores están estructurados de una manera más compleja que lo que nos permite el análisis lógico tradicional, de partes todo, ¿sí? Porque es claro que hay relaciones estructurales, formales, entre, por ejemplo, amarillo, verde y azul, que no se pueden explicar en términos de parte todo. Sí, por supuesto que se ha tratado de hacer, se ha tratado de decir que el verde contiene azul y amarillo y este tipo de cosas, pero no voy a entrar muchos en detalles aquí, pero este tipo de análisis no funciona. ¿Okay? No podemos explicar la estructura de los colores en términos de parte y todo. A decir verdad, cualquier cosa que tenga un orden no va a poder explicarse en términos de parte y todo. ¿Sí? Pensamos la velocidad, es otro ejemplo que utilizamos, la altura, todas estas cosas, las medidas, simplemente el fenómeno de medir, que es un fenómeno fundamental para muchas explicaciones, especialmente en ciencia, pero no solamente en ciencia. El medir, otra vez, es algo que no se puede explicar en términos de parte y todo, a menos que utilicemos una noción de parte y todo muy sui generis, que es la que nos da la teoría de conjuntos. Pero es muy claro que la noción de contenido que está materializada en la concepción tradicional del análisis no es esta noción de contenido, es más bien la noción de contenido meriológica. Si ustedes conocen esos términos, esa es, pero no es importante que ustedes sepan qué significa que algo sea meriológico. El punto es que cuando medimos algo, el contenido del resultado de nuestras medidas no puede analizarse en términos de parte y todo, porque no es que el 100 contenga el 80 o el 40 al 20 o cosas por el estilo. La estructura es mucho más compleja. Entonces, por eso es que se desarrolló una noción de estructura, una noción de orden, para poder dar cuenta de estas representaciones, estos fenómenos que son más complejos. Por más rica que haya sido la concepción tradicional, desde hace un par de siglos nos hemos dado, oye, si no es que desde antes nos demos cuenta de que tiene estas limitaciones muy importantes. Entonces, por eso es que propongo el externismo, y muchos otros se han propuesto el externismo, en donde analizar no es ver hacia adentro,
no es tratar de descomponer, checar cuáles son las partes del fenómeno, sino más bien ver también hacia afuera, ¿no? En cierto sentido, me gusta mucho a mí cambiar la metáfora de descomponer, como tratar de explicar algo deshaciéndolo, a la del mapa, ¿no? Donde explicar es más como ubicar un lugar dentro de un espacio de otros objetos y relacionarlos con esos objetos hacia afuera. Sustituir la metáfora de la contención por la metáfora externista de la ubicación, ¿sí? Es como tener un mapa de relaciones lógicas entre conceptos, entre experiencias, entre contenidos de laboratorio, etcétera, y decir el fenómeno es la red y podemos explicar esto por el lugar que ocupa en esa red. ¿Sí? Entonces empezamos a cambiar nuestras metáforas por cosas externas. Y fíjense que, repito, la tabla de verdad ya es esto. Una tabla de verdad ya es hacer esto. Ya es explicar la forma de lógica en términos de las relaciones de esa proposición con otras dentro de una red de relaciones lógicas que es el lenguaje. ¿Ok? Entonces, analizar lógicamente un argumento, un concepto, una proposición, etcétera, es más parecido a ubicar un lugar en un mapa que a desasamblar una máquina. Bueno, desasamblar una máquina todavía es parecido porque también está estructurada, pero la idea más o menos se entiende. Es como comparar estas dos imágenes, estas dos metáforas de lo que es explicar, analizar, dar cuenta de algo. Una, la de la izquierda, es descomponer, ¿no? Es decir, pensar que todo lo que es relevante ya está contenido en el fenómeno y que uno tiene que concentrarse en el fenómeno para poder dar cuenta de él. Mientras que la segunda es una imagen que es ver hacia afuera, ¿sí? Es decir, para poder entender un fenómeno, lo que tú tienes que ver es en dónde está localizado dentro de un mapa, una red de conceptos, experiencias, relaciones, etc. Estas dos imágenes tienen diferentes ventajas y desventajas. Ya mencioné cuáles son las ventajas y todo lo que nos ha legado filosóficamente la noción de la izquierda. Pero ya mencioné con los colores las limitaciones que de las cosas que no nos puede dar y por eso es que podemos tener la de la derecha. Por ejemplo, en los colores, ¿qué es ser verde? Pues bajo esta concepción externista es ocupar este espacio dentro del espectro cromático. El espectro cromático es un ejemplo clarísimo de este tipo de mapa relacional que tiene este poder explicativo. Entonces, otra vez, que es azul, pues ocupar esta otra región. Y entonces las relaciones espaciales del mapa, que es la representación del espectro cromático, representan las relaciones lógicas externas que definen en una nueva noción, que no es la noción clásica, qué es ser rojo, qué es ser verde, azul, amarillo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, y una vez que cambiamos nuestra metáfora reguladora de explicación, podemos superar las limitaciones de la concepción clásica del análisis. Entonces, esta puse la concepción clásica otra vez. No, ¿qué es lo que dice la concepción nueva, externista del análisis? Me equivoqué ahí en el título. Vamos a corregir. Esta concepción nueva, externista, sustituye, más bien complementa la concepción tradicional. Entonces, en vez de una estructura mínima, aquí mucho del trabajo de la explicación lo está dando la estructura. ¿Sí? A decir verdad, no es tan importante determinar qué elementos son relevantes como decir qué contribuye cada uno de ellos. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, una de las limitaciones de la concepción clásica del análisis es que cada una de ellas, todas son iguales. Mientras que en esta nueva concepción,
más bien lo que hay que decir es qué papel juega cada una de ellas. Por eso es que ahí la conjunción no es tan buen ejemplo, porque en la conjunción efectivamente, pues todos los conjuntos son iguales. Pero si tenemos que explicar, por ejemplo, la implicación material, una cosa tan simple como la implicación material, tenemos que, y ahí incluyo un debate, una discusión que tuvimos aquí en el taller con Raimundo Morado, aparece ahí en el libro, cuando traigo este ejemplo precisamente. Entonces, ¿qué es lo que hace que una proposición, digamos que en vez de haberles preguntado por la conjunción, les hubiera preguntado qué es lo que hace que una proposición sea una implicación material, sea un condicional? Otra vez tenemos estas dos caracterizaciones. Me podrían volver a dar la tabla de verdad. Va a ser una tabla de verdad distinta que la de la conjunción, pero estructuralmente va a ser completamente análoga. Entonces, en tanto tabla de verdad, nada más son dos funciones distintas. Pero si tratamos de hacer la primera respuesta, era la segunda respuesta, o sea, la respuesta descomposicional de por qué un enunciado es un condicional, ustedes van a tener que decir que es porque contiene dos proposiciones, una que es el antecedente, otra que es el consecuente y un operador de implicación que las relaciona. Entonces, al hacer eso, al hacer la distinción entre antecedente y consecuente, ya estamos reconociendo que para ciertos análisis, aun para análisis tan simples como los de un condicional, es necesario distinguir entre el componente y el papel que juega el componente dentro de ese sistema. Explicar no es solamente decir cuáles son los componentes, sino qué papel juega cada uno. No es suficiente determinar qué proposiciones componen la implicación, sino también identificar cuál juega el papel de antecedente y cuál juega el papel de consecuente. Y este es un cambio radical en nuestra noción de análisis. ¿Por qué? Porque ya nuestra explicación es estructural. ¿Sí? La explicación no es nada más la descomposición, sino también la asignación de roles. Entonces, analizar ya no es descomponer y por lo tanto el análisis se vuelve una cosa mucho más rica, que no está restringida por qué es lo que está adentro, sino que más bien es preguntarnos qué relaciones, ya sea hacia adentro o hacia afuera, son las que son definitorias. Y esto es algo que no va a ser tan sencillo, porque vamos a tener que buscarlas, ¿no? En un juicio analítico, entonces, los conceptos involucrados pueden relacionarse lógicamente de diferentes maneras, porque ya hay estructura. Ya no es nada más o está contenido o no está contenido, o está dentro o no está dentro, que era lo que hacía el análisis clásico. Ahora ya podemos decir, está relacionado de X manera con este elemento, pero de esta otra manera con este otro, ¿no? En la implicación ya lo dijimos, muy sencillo. La misma tabla de verdad nos dice que la implicación está relacionada lógicamente con el antecedente de una manera distinta que la que está con el consecuente. Entonces, gran cantidad de explicaciones son de este tipo. ¿Sí? Gran cantidad de análisis son de este tipo, en donde no hay una sola relación que va a hacer todo el trabajo explicativo, sino que hay elementos, aparte de los de contención, elementos de orden, elementos de medición, elementos de negación. Gran parte del libro se trata sobre la negación. Si quieren, en la sesión de preguntas podemos hablar sobre ella, que es una bestia aparte, es un problema gigantesco, pero creo que ya quedó más o menos la idea general de cuál es qué es esta concepción nueva externista del análisis. Y luego lo que hago es presentar varias aplicaciones de problemas que dentro de la concepción clásica o bien no se podían explicar, o si se explicaban era de maneras bastante ad hoc, muy artificiosas, muy complicadas. En cambio, con esta nueva concepción del análisis, en realidad se vuelven mucho más manejables, mucho más dúctiles. Estoy hablando de la paradoja del análisis, aunque ahí en algunas de ellas la explicación ya existe. Lo único que yo hago es mostrar cómo estas nuevas explicaciones no encajan dentro del modelo parte y todo tradicional, sino que requieren esta noción externista de explicación para poder entenderlas. O sea que cuando el filósofo o el científico apela a este tipo de explicaciones es porque ya escapó a los límites de la explicación parte todo.
Por ejemplo, incluyo la definición, la solución que da Domet, según el Frege, de la paradoja del análisis. Las teorías de Axel no yo, sino Axel con CZ, sobre los círculos viciosos, cómo distinguir entre círculos viciosos y círculos virtuosos. Y creo que aquí no tengo que decir mucho, pero queda muy claro que si tú te deshaces de la idea de que todas las explicaciones tienen que ser parte de todo, entonces tú vas a poder entender la circularidad de una manera distinta, ¿sí? Si tú piensas que todas las explicaciones son parte de todo, entonces los círculos van a parecerte muy naturalmente como viciosos, porque nada puede ser parte de aquello de lo que es parte, sin ser iguales. En cambio, si tú empiezas a pensar que las relaciones son externas, pues entonces los círculos no tienen nada de vicioso. ¿Qué es un operador oracional? Eso ya lo mencioné. Es decir, ¿qué es la implicación? La implicación es un componente de las proposiciones, como diría la concepción clásica, o es más bien una relación entre proposiciones. Esto lo aplico al caso de la negación y eso nos permite también entender mejor cómo piensan los animales. ¿Qué diferencia hay entre los medios pictóricos de representación y los lingüísticos? Repito, pues hay una parte muy larga dedicada a los colores, ¿no? Que ya más o menos también dije muy de pasada. Especialmente este famoso problema que presenta Hume en su obra moderna, si ustedes conocen el tono perdido de azul, eso también se puede resolver externamente. Y también me gusta traer este ejemplo porque esto muestra que ya por lo menos desde el siglo XVII se sabía que la concepción clásica del análisis tenía, por lo menos ya desde el siglo XVI, se sabía, ¿XVII? Siempre me confundo. Ya se sabía que la concepción clásica del análisis tenía estas limitaciones para dar cuenta de los colores. Ya Hume lo sabía y para que vean que no esto es algo que se haya inventado Russell o Wittgenstein o cosas por el estilo, sino que esto es un problema que ya se conocía y la solución también. Y finalmente el problema de la vaguedad. Si quieren, si les interesa este problema, en la sección de preguntas y respuestas puedo decir cómo el problema de la vaguedad también se puede, si no resolver, por lo menos podemos dar cuenta de él a través de representaciones y explicaciones externalistas. Y bueno, la idea es esta, la idea es que sustituyamos estos modelos de mapas conceptuales que están todos como árboles, ¿no? Por una noción de red. ¿Ok? Entonces, explicar es ubicar nuestros conceptos dentro de este tipo de redes y bueno, esto tiene muchísimas aplicaciones en teoría de conjuntos y cosas por el estilo. Entonces, así es como termina el libro, dando todas estas explicaciones y pues muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que suene lo suficientemente interesante como para que lo lean. Me da mucho gusto poder mostrar también que los ejemplos se dan en muchas áreas de la filosofía. Esto no es nada más filosofía de la ciencia, esto no es nada más filosofía de la lógica, filosofía de las matemáticas, aunque es también eso, sino que esto va a dar al centro mismo de muchas teorías filosóficas que entendemos por analizar, explicar, etc. Muchas gracias. Gracias a ti, Axel. Como siempre, una presentación excelente. Pasamos ahora a la mesa de análisis con la doctora Natalia Carrillo. Natalia, tienes 20 minutos más o menos para hacer tus comentarios, ya sea que los ocupes todos o no. ¿Deseas que te avise cuando se esté a punto de acabar el tiempo? Sí, por favor. Igual no creo demorarme tanto, pero si llegara a pasar, sí, claro. Muchas gracias. Pues primero que nada quisiera agradecer, me da muchísimo gusto que me hayan invitado, me da mucho gusto participar en la presentación de un libro de alguien que me formó como filósofa de la ciencia y que jugó un papel además crucial en mi formación, entonces me da mucho orgullo y mucha satisfacción participar en esta presentación. Y al mismo tiempo también me tengo que disculpar por dos razones. Una es que pues ha sido un poco precipitado y la preparación no es la que yo quisiera tener, pero espero pues, digamos, poder decir alguna cosa
bastante rica. Y por otro lado, pues que hay un tema también de interés, como dijo Axel. Yo soy básicamente, me dedico a modelos matemáticos de cuestiones neurocientíficas, y el interés mío en, digamos, la indagación es más en una indagación de tipo más empírica, más que cercana a las prácticas científicas que hacen también experimentación y modelación en un sentido diferente de las lógicas de la matemática. Entonces puede ser que las preguntas y lo que a mí me interese más, pues vaya un poquito en una dirección diferente de la mayoría del interés general, digamos, de los participantes de este seminario, o digamos, sí es un seminario ¿no? Lo denominamos taller, más que nada. Ok. Aunque... Bueno, en este taller, pero bueno, espero que aunque sea así, pueda ser interesante hasta cierto punto. Una primera, sobre todo tengo dudas, digamos, o sea, no quisiera yo ahora estallarme en lo que a mí me interesa. A mí me interesa mucho, como dijo Axel, el tema de la abstracción. Me ha interesado mucho el tema de cómo tenemos que entender abstracción cuando estamos tratando de entender cómo los científicos llegan a modelos, modelos en particular matemáticos y también de otro tipo, ¿no? Modelos físicos, como el modelo de el DNA de Watson y Crick y otro tipo de modelos. ¿Qué tipo de noción de abstracción juega un papel en esos procesos? Y he sido muy crítica de una noción de abstracción que también está pues detrás de la noción clásica de abstracción que Axel está pues describiendo y mostrando sus limitaciones a lo largo de este libro, que es muy rico, y la presentación también, Axel, fue súper rica. Entonces también creo que voy a hacerte preguntas que quizás ya viste en la presentación, pero que para ti ya es todo muy con territorio conocido. Para algunos de nosotros hay algunas cosas que necesitamos. Bueno, yo en particular hay algunas cosas que digo, bueno, barajéamela más despacito. Entonces, si te parece bien, te haré un par de preguntas y tú nos desglosas un poquito más la idea de fondo. Una pregunta, digamos, de lo general es, digamos, ¿qué tan general es esta noción, como giro respecto a la noción de análisis que estás proponiendo? A veces hablas de fenómenos, a veces de conceptos, a veces de proposiciones. Por supuesto, si hablas de fenómeno, o sea, si proposiciones son también un fenómeno, entonces creo que no es la misma noción de fenómeno que yo tengo en mente, pero como qué tan, o sea, tú realmente esta noción de abstracción tiene aplicaciones más bien para, digamos, la filosofía de las matemáticas y la cuestión de la lógica, ¿o qué tan general la ves tú? Muchísimas gracias. Quiero empezar primero por agradecerte muchísimo que hayas aceptado la invitación. Siento mucho que haya sido tan pronta. Y también, por supuesto, decir que la culpa es completamente mía. No es de los organizadores del taller, de la academia, la verdad. Yo estoy muy agradecida con ellos. Fue completamente mía que me haya tardado tanto en invitarte. Pero gracias que aunque ha sido tan rápido hayas dicho que sí, precisamente porque yo quería este tipo de preguntas. Yo sabía que tú ibas a contribuir esta perspectiva que pues, me enriquece mucho porque efectivamente es una parte que aunque he trabajado, pues no he trabajado tan profundamente como tú. Entonces, esta primera pregunta pues ya lo demuestra. Porque sí, yo quiero que sea, más bien, yo, Axel Barceló, quiero que la noción de análisis sea total. Es la noción de análisis ligada a la noción de explicación en cualquier espacio. Pero también es cierto que el libro lo escribí, dice, que no me atreví a decir eso. Entonces dije, no, vamos a quedarnos con el análisis tal y como se utiliza en el área lógico abstracta, ¿no? Entonces, lógica, matemática, semántica, especialmente. Sí, más que nada esas tres áreas. Ese tipo de explicaciones. Todos mis ejemplos están dentro ahí, porque también son pervasivos, bueno, o sea, son muy comunes en filosofía. Entonces, ya con eso tenía un campo de aplicación muy amplio. Pero adentro de mi mente yo seguía diciendo,
sí, esto funciona para cualquier cosa. Entonces, como tú bien dijiste, ¿cómo me puedo yo salir de los límites que yo mismo me impuse en mi análisis? Y fue a través precisamente de la ciencia matematizada. Entonces, cuando trabajo modelos científicos, también dijo, ok, no puedo decir que todo lo que se hace en ciencia también funciona como estoy diciendo, pero sí que cuando decimos de un modelo científico matematizado que es abstracto, sí se puede meter en mi análisis. ¿Okay? Entonces, hay una parte del libro donde, bueno, no, tampoco digo algo tan fuerte como lo acabo de decir, digo algo un poco más medido, que es modelos, ¿cómo se llama este tipo de fórmulas de la forma ax cuadrada más bx? ¿Cómo se llama? ¿Cómo puede ser que se me olvide? ¿Cuadrático? ¿Eh? ¿Cuadráticos? Binomio. No, en general, no, pero en el término más general, se me olvida. Ecuaciones. ¿Polinomial? Ajá, sí, claro, gracias. Ok, que por lo menos las explicaciones, los modelos polinomiales en ciencia siguen pudiéndose modelar dentro de la concepción clásica. En la noción de abstracción que opera en los modelos polinomiales sigue siendo clásica, según yo, defiendo ahí en el libro. ¿Por qué? Porque los polinomios están estructurados, por lo menos la formulación canónica de los polinomios sigue explotando mucho la forma parte todo, ¿no? Entonces, si nosotros leemos la manera en que se presentan los modelos polinomiales matemáticos, se piensa que cada término se dicen las siguientes dos cosas comúnmente. Uno, que cada término de la expresión polinomial da cuenta de un aspecto del fenómeno. Segundo, que cada variable, cada parámetro determina un factor explicativo. Estos son dos cosas que, no te voy a decir que en todas las explicaciones que utilizan modelos polinomiales, pero gran cantidad de explicaciones científicas que utilizan modelos polinomiales asumen estas dos cosas. Algunas veces explícita, otras veces implícitamente. Y estas dos cosas en realidad tienen sentido, otra vez, dentro del modelo parte todo, ¿no? Es decir, dentro de la fórmula, literalmente dentro de la fórmula hay partes y cada una de ellas corresponde a una parte del fenómeno. Y lo que yo digo en esa sección es, pues otra vez estás reproduciendo matemáticamente estas ideas de que el análisis es descomposicional. ¿Ok? Pero hasta ahí me quedo. ¿Ok? Y también digo, esto no es de sorprender porque si la parte matemática cae dentro de mi análisis, no es tan sorprendente que cuando esa parte matemática se aplica fuera de las matemáticas, se aplica en ciencia, pues va a traer consigo esta connotación parte todo. Entonces, si digo, ok, no me voy a meter, me sorprendería que las cosas fueran muy diferentes. Y bueno, entonces como estamos aquí para que yo hable y no les diga simplemente vayan y lean el libro, pues más bien voy a hablar de lo que no digo en el libro, ¿no? Que es lo que yo pienso que si hubiera en un mundo ideal diría. Que es que, porque en el fondo esto tiene que ver con ciertas disposiciones cognitivas para pensar los fenómenos, ¿ok? La metáfora parte y todo es una metáfora muy, muy, muy útil. Realmente muy, no es de sorprender que que nada más sería muy raro que solamente lo hubieran explotado y se hubieran casado tanto con ella lógicos, semánticos y matemáticos. Y otra vez, por eso me refería también al trabajo de Winther, porque él también, cuando empecé este libro, ya hace muchos, muchos años, trabajamos juntos mucho explicaciones parte todo dentro de las ciencias biológicas, especialmente con y las críticas de Susan Oyama a las explicaciones parte todo en biología, a mí me parecen que también caen
son completamente análogas a las críticas que se hicieron durante tantos siglos en filosofía de la lógica y filosofía de las matemáticas. A la explicación es parte de todo. Disculpa que haya sido tan largo, especialmente porque había otra parte de tu pregunta, Natalia, que es ¿qué estoy entendiendo por fenómeno? ¿No? Especialmente si no estoy hablando de fenómenos empíricos. ¿Cuáles son los fenómenos lógicos, por ejemplo? ¿No? Dices, ¿por qué cuando dices que analizar una proposición es analizar un fenómeno? Ahí ya te perdí, ¿no? Es lo que dijiste, Natalia, más o menos. Y tienes mucha razón. Suena muy raro decir que analizar una proposición, analizar lógicamente una proposición, es explicar un fenómeno. Pero eso es lo que quiero decir. Efectivamente, eso es, creo que es parte de lo que estoy proponiendo. Es que no solemos hablar así, pero eso es lo que estamos haciendo. Y si leemos lo que dicen los lógicos, hasta si lo buscas en un libro de texto, pero especialmente cuando los lógicos están más filosóficos, la noción misma de proposición es una noción teórica que existe para dar cuenta de ciertos aspectos de lo que decimos, lo que creemos, lo que deseamos, etc. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los fenómenos lógicos, por ejemplo? El fenómeno que una proposición se siga de otra. Esto es un hecho que hay que explicar. A decir verdad, como es sostenido en otros lados y asumo en este libro, lo que hace la lógica es explicar por qué ciertas proposiciones se siguen de otras, por qué ciertas proposiciones excluyen a otras, por qué bueno, es que nada, esas dos relaciones en general. Si nosotros presentamos a la lógica como la teoría de este tipo de fenómenos, esto estructura nuestras teorías estructura las cosas como las tablas de verdad, como literalmente modelos científicos que tratan de dar cuenta de este tipo de fenómenos de una manera abstracta. Otra vez, tanto en el sentido de ser general, porque las tablas de verdad pues tratan de ser como leyes generales sobre patrones inferenciales de todo un tipo de proposiciones, como en el sentido representacional, de que la representación abstrae elementos de las proposiciones y solamente saca los elementos que son relevantes y explica cómo esos elementos relevantes contribuyen al comportamiento lógico de esa proposición. Entonces, efectivamente, esto es parte de un proyecto que mucha gente de aquí sabe que es un proyecto muy largo en el que estoy trabajando, de presentar a la lógica como una ciencia igual que el resto de las ciencias, bueno, por lo menos igual que las ciencias empíricas, en el sentido de que tiene un dominio de aplicación de fenómenos, que serían los fenómenos lógicos, de objetos, donde donde se pueden hacer distinciones similares a las que se hacen en filosofía de otras ciencias particulares, como términos teóricos, observacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que yo sí creo que hablar en términos de explicaciones y fenómenos es muy útil para dar cuenta de análisis lógico y análisis conceptual. Mil gracias. Ok, pues muchas gracias. Ya no solo me aclaraste estas dos, sino que me aclaraste otra pregunta que te iba a hacer, de si veías alguna dimensión cognitiva dentro de esta noción de abstracción, y claramente, pues sí, creo que por lo que dices, como dices, no está en el libro, pero sí la tienes tú presente, ¿no? De que tiene que ver en el fondo, con esta noción de análisis y en relación con abstracción. Ahora quisiera pasar a la relación. Este ejemplo que pusiste de dos imágenes, ¿no? La metáfora, digamos, de ubicación versus la de descomposición de una máquina, en vista de que tampoco tú, digamos, quieres destruir por completo la noción clásica de análisis y que reconoces que tiene como también un campo de aplicación tradicionalmente muy útil y valoras, digamos, ese papel que ha jugado. ¿Cómo ves tú la relación entre el tipo de análisis que provee o el análisis entendido como descomposición comparado con el análisis que tú propones
externista basado en una noción más bien de ubicación, si es una cuestión, ahora sí, usando el término fenómeno como tú has propuesto, si habrían algunos fenómenos que es pertinente analizarlos desde una perspectiva descomposicional y otros desde una perspectiva externista de ubicación, o si esto es una cuestión de intereses, o cómo verías tú la negociación entre el papel que jugarían una vez que tú ya has presentado estas dos maneras de entender el análisis en la práctica ya de analizar pues, estos fenómenos lógicos. Debería haber hablado contigo antes de terminar el libro, porque esa es una excelente pregunta, porque yo sí asumí lo primero, o sea, todo el libro está escrito como que es el fenómeno, el que hay ciertos fenómenos que no se pueden modelar dentro de la manera clásica y otros que sí, ¿no? Así está, todo el libro está redactado asumiendo eso, y no me lo había cuestionado hasta ahorita que me estoy diciendo, oye, tal vez no es el fenómeno mismo el que te pide una perspectiva o la otra, sino más bien que también va a depender de tus intereses y eso. Entonces, todos los ejemplos y porque también así se ha dado, hay mucho también de historia en mi libro, ¿no? O sea, algunos momentos pienso que lo que estoy haciendo mucho es reordenar discusiones que ya se han dado para contar esta narrativa, ¿no? Para crear esta oposición. Pero y los argumentos comúnmente se presentan así, como vean este fenómeno, ¿no? El de los colores. Está ¿no? Lo presenta Hume, luego lo revive Ramsey, parece que es un fenómeno que no se puede dar cuenta de él. Bueno, el fenómeno más bien sería, no son los colores, ¿no? El fenómeno sería cosas como el que algo sea, si un punto del espacio cromático es rojo, no puede ser también verde, ¿no? Intuitivamente, mucha gente piensa que esto es una verdad lógica, ¿no? Entonces, si es una verdad lógica, se tendría que explicar, ¿no? La lógica tendría que explicar por qué que un punto sea rojo excluye que sea verde. Entonces, así se presentaba el fenómeno, se parecía que era el fenómeno mismo el que no permite que se vea en términos de partes y todo, porque no queda claro cómo podemos decir que hay una parte del verde que excluye la del rojo, ¿qué vamos a hacer, no? Y el nuevo modelo, pues, da cuenta de él muy sencillo, le presentas en términos de un mapa, como ya lo dije, y por supuesto también explica por qué, por ejemplo, muchos filósofos quisieron decir que entonces eso no era una verdad lógica, porque no se puede explicar dentro del modelo tradicional, y por lo tanto debe ser un fenómeno físico, por ejemplo, ¿no? Mucha gente pensó que era un fenómeno psicológico o un fenómeno físico, y trataron de dar cuenta de esa manera, hicieron un desastre, porque no es un fenómeno físico, ni es un fenómeno lingüístico, ni es un fenómeno psicológico. Es un fenómeno lógico, sobre la estructura de las representaciones que usamos sobre la estructura lógica de las representaciones que usamos para representar el color. Entonces sí, yo pensaba que eran los fenómenos los que uno se pueden dar cuenta de ellos. Okay. Por un lado pienso que el modelo clásico es más sencillo. Okay. Entonces la recomendación pragmática, y eso sí lo digo, es si puedes hacerlo con el análisis clásico, hazlo. Es súper sencillo, es muy elegante, vincula muy bien esos tres elementos, análisis, abstracción y estructura, cualquiera lo entiende, go ahead. Si no se puede, pues ya ni modo, vas a tener que utilizar herramientas más poderosas. Pero yo creo que la recomendación pragmática es primero trata de sacarle lo más de jugo posible al modelo más simple, y ya si es necesario, pues ya traes las armas grandes, ¿no? Entonces, por eso es que los fenómenos que se utilizan de ejemplo para motivar el externismo son fenómenos tan raros como circularidades, pensamiento animal, representaciones pictóricas, como que no son los clásicos. En los clásicos el modelo clásico ha funcionado súper bien, excepto colores y medidas.
¿sí? Porque eso es algo que es muy, 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 muy común y que sin embargo no se explica, no se puede explicar de la manera clásica, pero sí me hubiera gustado cuestionarme más una visión muy simplista de que como si los fenómenos existieran ahí para que después vinieras con tus herramientas y a ver si funciona o no, ¿no? Tú y yo sabemos que esa visión es muy simplista y que también las herramientas construyen al fenómeno. Entonces me hubiera gustado, tal vez eso es lo que me tocaría hacer ahora, ver cómo estas dos metáforas, la metáfora del mapa y la metáfora de la descomposición, constituyeron también estos fenómenos. Creo que eso debo de hacer, ¿no? Sí, me lo dejas de... Pero a nivel del argumento creo que tienes toda la razón. Que digamos una cosa, o sea, para hacer ver que hay limitaciones de la visión clásica, es suficiente mostrar con, miren, aquí hay todo un montón de casos donde esta herramienta no nos funciona. Ya la pregunta de, bueno, o sea, como que es una pregunta posterior, ¿no? O sea, como que sería un último capítulo o algo que vendría como después de hacer el argumento de, miren, aquí hay algo sospechoso, hay unos casos que quedan fuera, aquí están los casos, he demostrado que están estos casos y propongo una herramienta que sí nos ayuda. Y ya después, pues ahí quedan un montón de preguntas efectivamente en el aire. Creo que ya estamos, ¿no? En el tiempo como para abrir a preguntas, Alejandro. No sé si ya terminaste todos tus comentarios. Podemos todavía alargar los 10 minutos más si tienes todavía preguntas directas. Yo tengo una pregunta más, pero lo que podemos hacer es abrirlo a la sesión y yo participo como una, digamos, si queda espacio, la puedo hacer más adelante, ¿no? No, si quieres puedes, o como tú me digas, pero si quieres la puedes formular ahorita. Pues para dejar a los demás que participen. Me Ok. espero al final. Y pues nada más agradecer mucho la presentación, estuvo muy rica, el libro está muy interesante y pues muchas gracias por haberme invitado. A ti, Natalia, muchísimas gracias por tus comentarios. Entonces, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas por parte de la audiencia. Tenemos una de Bulmaro. Bulmaro, ¿puedes reactivar tu micrófono, por favor? Sí, gracias a todos ustedes. Buenos días, bueno, buenas tardes ya en este momento. Mi estimado Axel, yo había puesto una pregunta, se me fue, perdón por haberla enviado sin así voluntariamente, se me fue, la tenía ahí preparada para cuando fuera nuestra ronda y bueno, por alguna razón le di el clic y se fue. No quise ser pues grosero ni mucho menos interrumpir. Pero sí, dentro de la estructura y el análisis y la abstracción que nos estás compartiendo con respecto sobre el motivo de la presentación del libro y para enseñanza de nuestros alumnos, más que nada, es para la enseñanza de nuestros alumnos porque algunos de nosotros estamos todavía en el nivel del bachillerato, ¿verdad? Batallando y tratando de entender primero, pues, no solamente nuestras propias estructuras mentales, sino también cómo el alumno está entendiendo, ¿no? Este alumno moderno que está afectado pues por toda esta circunscripción de la pandemia y demás, y luego ahora que ya intentan regresar a las aulas, etcétera. Todo este ámbito, todo este escenario internacional, mundial y local que tenemos, me viene un poquito el cuestionamiento más aterrizado, ¿no? Ahora sí que empírico, la práctica, lo que traemos. Yo lo anotaba allí en el chat y si me pudieras, por favor, ayudar en cuestión de análisis, no tanto de la abstracción o de la estructura, porque creo que tienen el mismo nivel, tanto el ejemplo que nos estabas dando o la explicación que nos estabas dando con respecto de la proposición conjuntiva y con respecto del análisis entre la conjunción y la bicondicionalidad. Yo lo veía como un poquito lo dijo el compañero Alejandro, ¿no? Que solamente en los casos cuando ambas son verdaderas, pues nos da una proposición, digamos, aceptable, ¿no? Porque el resultado es verdadero. Pero también en la bicondicional se da esa misma colateralidad, digámoslo así,
para efectos de entendimiento en el análisis y poder aterrizar con nuestros alumnos, que difícilmente ellos nos van a hacer estas preguntas. Pero, ¿cómo podríamos distinguirlo? ¿Cómo lo podríamos distinguir? Porque yo noto que tanto en la estructura de la lógica matemática y la abstracción que se hace en estas dos proposiciones es muy similar. Entonces, en la cuestión estructural, ¿dónde está la distinción? ¿Cómo se puede uno, establecer clara esa diferencia? Me encanta tu pregunta, Wilmar. Muchísimas gracias. Y no interrumpiste, no hay ningún problema. Y efectivamente, repito, mi preocupación empezó de esto. O sea, aquí en el taller de Didáctica de la Lógica, nosotros queríamos resolver problemas de los profesores de bachillerato. Yo fui profesor de bachillerato de lógica y bueno, los tuve, ¿no? Todas estas cosas. Por eso es que esta distinción la busqué primero en los libros de texto, en las primeras páginas de los libros de texto, porque ahí es donde se hacen estas dos se introducen de estas dos maneras. Así, ¿verdad? Identifiqué, creo que eran 5. Hay un artículo por ahí, un capítulo del libro, donde presento algo que se llama así como las 5 concepciones de lo que es las conectivas lógicas. Entonces, el caso del bicondicional es perfecto para hacer la distinción. Porque, ¿qué diría un análisis, digamos, clásico de qué es lo que hace que una proposición sea un bicondicional? Pues lo que diría es algo así como, pues bueno, es un enunciado que tiene 2 enunciados completos y un conectivo que los une del tipo sí, solo sí. ¿Ok? Pero como ustedes saben, como buenos maestros que son, muy pocos enunciados, a menos que sean un ejercicio de lógica, efectivamente tienen la forma bla, 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 sí, solo sí, bla, 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 ¿no? Se vuelve muy artificioso. Y eso es algo que didácticamente es feo, ¿no? Y empieza a presentarte una imagen de la lógica como algo medio tramposo y ad hoc, ¿no? Entonces yo quería mostrarle a los, más bien quería reflexionar con los miembros de la red de profesores de lógica de México, que hay otras maneras de presentar las conectivas que no tienen este problema, ¿no? Pero que al mismo tiempo también son, en cierto sentido, más difíciles de enseñar porque son más abstractas. Entonces, ¿cuál es el contraste? El contraste es el siguiente. Eso es lo que yo vi en muchos libros de texto. Es la idea de que los enunciados son los que te van a decir cuál es la forma lógica de los argumentos. Que lo que tú tienes que hacer es descomponer el argumento, entendido como una entidad lingüística, para saber cuál es la forma lógica. Y una vez que ya hiciste eso, ya pasas la forma lógica a tu método favorito, tablas de verdad, deducción natural, lo que tú quieras, tabló, y eso ya te va a decir cuáles son las propiedades lógicas de ese argumento. Entonces, fíjate cómo hacer eso es asumir que el análisis no es más que la descomposición, ¿sí? Y la descomposición es una metáfora material física. Entonces te vas a ceñir a la parte física de los argumentos, que es el lenguaje, que son las palabras, que son los enunciados que se utilizan. Y les vas a dar una importancia central. Pero por supuesto el lenguaje no funciona así, ¿no? Más bien, y la lógica no funciona así. La lógica funciona con relaciones entre proposiciones. Entonces, lo que estás enseñando cuando enseñas a simbolizar es muy distinto cuando das la siguiente cosa, que es, para tú saber cuál es la fórmula lógica de un argumento, no tienes que centrarte en lo que está ahí escrito, que sería el ver hacia adentro de la descomposición, sino lo que tienes que hacer es ubicar el argumento en un espacio lógico de proposiciones, que es no de enunciados, sino de proposiciones, que es una cosa más abstracta. Entonces, lo que yo he visto es que como que los libros de texto saben esto, ¿no? Saben que el modelo clásico tiene todas estas limitaciones, pero dicen, pues es que no puedes pasar a lo abstracto luego, porque los alumnos se nos van a perder. Entonces, utilizan como propedéutico
el lenguaje, en la descomposición de enunciados, para después pasar a la versión más abstracta. Pero lo que yo quería mostrar es que hay un riesgo muy fuerte, ¿no? Que es el riesgo de pensar que eso es el análisis. No sé si esto respondió a tu preocupación. Sí, muy amable, está puntual y claro, está para el análisis, lo voy a revisar, porque creo que como estamos en el ABC con los jovencitos, siempre caemos como que en esa cuadratura en la que minimizamos el poder deductivo y de abstracción del joven, ¿no? Y pensamos que no piensa o pensamos que está tan ensimismado en su realidad y solamente existe la realidad que yo le estoy presentando desde mis categorías mentales. Y creo que lo que me acabas de compartir es sumamente importante y bueno, pues hay que aterrizarlo con nuestros compañeros que trabajan la misma asignatura. Muy amable, muchísimas gracias. Al contrario, me quiero añadir algo ya que lo trajiste tú a colación. Otra cosa que también hago en algún momento es ligar esto precisamente con una visión mecanicista de la lógica, que creo que es a lo que tú estás también apuntando. El modelo descomposicional también está muy ligado a ciertas visiones mecanicistas del pensamiento, ¿no? Porque pues, separar en partes pues es algo muy sencillo, digamos, ¿no? Entonces, si pensamos que analizar no es más que simplemente ver si aparece la I o no, pues entonces se convierte en algo que podría hacerse de manera mecánica, ¿no? En vez de, como tú bien dijiste, no, decir, es análisis lógico, es un trabajo intelectual serio, ¿no? Que requiere pensar un pensamiento mucho más abstracto. Creo que tienes toda la razón y me gusta mucho que lo hayas traído a colación, porque creo que esa es la moraleja correcta. Ok, ahora vamos con Víctor Nava, que tenía una participación en el chat antes de los que levantaron su manita. Víctor, ¿puedes reactivar tu micrófono, por favor? Ok, tienes problemas. Quizás puedo yo leer tu participación. Vamos a ver si la leo adecuadamente. Dime. Ah, creo que tú la puedes ver, ¿verdad? No, tengo que conectar mi computadora, mi laptop, porque se está quedando sin batería. Dime 2 segundos. Ok. Listo, nada más se me había desconectado, perdón. No me preocupes. Aquí en el chat, Ok, entonces, Víctor... la de Nava. Ajá. Sí, aquí Víctor dejó Dice, su participación. En el supuesto en que el sentido de análisis que nos propone ofrece una cierta normatividad, muy bien, exactamente, muy bien notado, ¿cómo puede entenderse esta? Como una normatividad que describe ciertos tipos de prácticas que pueden ser confiables para nuestros análisis, o como una normativa rigurosa, aquella que cumple al pie de la letra ciertas desideratas teóricas. Otra forma de plantear el sentido de mi pregunta es ¿en qué grado de corrección se compromete una visión externista? Excelente punto. Y tienes toda la razón. También hay consecuencias muy importantes en el cambio del modelo clásico al modelo externista en la normatividad del análisis lógico. ¿Por qué? Porque la pregunta sigue siendo ¿qué es lo que hace que un análisis sea correcto? A fin de cuentas, ¿no? La noción de la definición clásica era muy estricta, ¿no? Condiciones necesarias y suficientes. No permitía excepciones, ¿ok? Y sí hablo sobre esto en el libro. Y entonces, un análisis tiene que buscar una definición explícita y completa que te dé las condiciones necesarias y suficientes de un concepto. Es una cosa muy, muy, muy fuerte. Y cualquier cosa menor que eso, cualquier cosa menor que una conexión necesaria, pues no era analítica. Afortunadamente, lo que yo digo es, dentro de la concepción externista, esto te deja mayor espacio a otro tipo de relaciones lógicas, ¿sí? A explicaciones más tentativas, a explicaciones que apelen a relaciones derrotables. Entonces, ¿qué es y ahí recupero también un punto que hizo la doctora Carrillo, que es que también te va a permitir ser más pragmático.
Y así lo digo, es que a veces el análisis no busca algo tan fuerte como condiciones necesarias suficientes o definiciones explícitas. Es algo, una tarea muy, muy fuerte. Muchas veces lo que necesitamos son cosas más menores, digamos, ¿no? Pero que son más útiles. La concepción externista, entre otras ventajas teóricas que tiene, es que te permite que el análisis te dé cosas, que haya análisis correctos, aunque no establezcan condiciones necesarias, aunque tengan excepciones, aunque sean más tentativas y cosas por el estilo. Y eso también es otra de las razones por las cuales me parece que yo propongo un externismo que también tiene otra normatividad para el análisis. Creo que tú lo identificaste perfectamente, Víctor. Gracias. Ok, ahora vamos con David Gaitán, que tiene su manita levantada. Hola, gracias Alejandro. Pues primero, muchas gracias Axel por tu conferencia. Estuvo muy rica, muy interesante y también la forma en que la expusiste. Es muy importante, muy interesante, primero que nada, el corolario de toda tu concepción, que es como el análisis en serio tiene que ver con cosas más allá de una descomposición y tenemos que buscar como estas conexiones externas, dices tú. No sé si con ello se agota todo, pero por lo menos expandemos los límites que nos habíamos autoimpuesto los filósofos durante mucho tiempo, ¿no? Pero tengo una duda más teórica y no sé si es porque llegué un poco tarde, me disculpo por ello, tenía una dificultad para estar a tiempo, pero a mí no me ha quedado claro la conexión que has establecido entre explicación y análisis. Es decir, en algunos momentos me parecía que usabas el análisis como si fuese una explicación. No es completamente general esta concepción. Digamos, a veces concebimos al análisis, creo yo, como una parte de la explicación, como una forma de hacer explicación, y a veces no usamos análisis como una estructura interna para la explicación. De hecho, yo no creo que el caso estándar en Hempel y Oppenheim, por ejemplo, pueda llamarse una explicación vía análisis. Pero me gustaría saber qué opinas al respecto. Pero por otra parte, a veces también hablaste de análisis como teniendo por condición necesaria, me dio la impresión, que los elementos componentes expliquen algo. Entonces ahí estamos colocando ahora la explicación como una especie de condición para identificar el análisis. Y entonces ya no sé si, como creo yo que a veces se entiende, el análisis es como una forma de hacer explicación, o estás tomando el análisis como sinónimo de la explicación, o quizá como condición la explicación para el análisis. Y me gustaría, si nos puedes ayudar a clarificar eso, que creo que vendría muy bien para entender cabalmente tu posición, que es muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias, David. Otra vez poniendo el dedo en la llaga, las cosas difíciles, las preguntas difíciles. Sí, efectivamente, la noción de explicación no aparece en todo el libro. La utilicé ahora para la presentación como para hacerlo un poquito más intuitivo, y también como parte de esto que dije con Natalia, que es cosas que estaban en mi cabeza, pero que no están en el libro. Sí, efectivamente, creo que el análisis es un tipo de explicación, ¿ok? Como tú sabes, durante muchos años trabajé explicación científica, y si algo aprendí es a no tocarla ni con un palito de 3 metros. Es una cosa muy, 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 muy complicada. Y después, la noción de análisis es prima hermana y es un poquito más manejable. Entonces, por eso también me concentré en la noción de análisis, precisamente porque está muy ligada a la noción de explicación. Yo creo que es un tipo de explicación, ¿no? Es decir, en parte también por algo que ya mencionaba Natalia Carrillo, que es que no analizamos nada más porque no tenemos nada que hacer, sino porque, pues porque queremos sacar algo, ¿no? Porque tiene una utilidad. Y en algún momento del libro señalo que
los análisis sí están motivados por, no digo querer explicar algo, pero lo dejo suficientemente claro como para que entiendan qué es lo que quería decir. Como que hay problemas, ¿no? Se resuelven problemas, sí creo que no utilizo la palabra explicación, pero esa es la idea. Entonces sí creo que es un tipo de explicación, no es que crea que sean sinónimos, pero no sé cuál sería, qué tipos de explicaciones no serían analíticas. Y esto me lleva otra vez a la misma pregunta de la doctora Carrillo, que era, pues las explicaciones de las ciencias empíricas, esas no tienen nada de analíticas. Tal vez porque todas las explicaciones que tú estás trabajando son explicaciones lógicas y matemáticas. Y hay algo de verdad. Efectivamente, las explicaciones, las teorías, los análisis que nosotros usamos y que proveemos en lógica y matemáticas, pues están muy bien portados, son comúnmente muy explícitos, formales. Entonces, en ellos se aplica muy bien mi modelo para todo y sus limitaciones. Pero, por supuesto que soy más ambicioso y yo quería ir más allá. Y en esa misma parte de la que hablaba hace rato, en esa parte en donde me atrevo a decir que esto se puede aplicar en otros lados, utilizo el modelo hempeliano y trato de argumentar que el modelo hempeliano también opera sobre la forma parte todo. ¿Por qué? Pues porque sigue poniéndose en términos de una implicación de las condiciones iniciales y la ley como una vinculación de las condiciones iniciales con el fenómeno que se va a explicar, muy dentro del modelo clásico de implicación. Como tú bien sabes, si uno mueve la noción de implicación que está ahí en el modelo hempeliano, puede también ensanchar el modelo hempeliano a permitir explicaciones que no son estrictas. Entonces, yo conocía tu trabajo, obviamente. Entonces, partiendo de esas ideas, me pareció que era muy natural pensar que por lo menos las explicaciones que encajan en el modelo hempeliano siguen teniendo esta estructura, pero sí, efectivamente, yo no quiero comprometerme con que todas las explicaciones, pero me gustaría ver un ejemplo claro de una explicación científica que no encajara en alguno de estos dos metáforas, y no he visto todavía alguno. No sé si te respondí o nada más le di vueltas al asunto. No, sí, muy, muy bien. Queda sobre la mesa la discusión sobre si la explicación estándar, Hempel y Oppenheim, es o no un análisis. Me encantaría seguir discutiendo eso contigo luego. Pero muchas gracias, Axel. Puedo tratar de decir algo rapidísimo, si no convencerte, por lo menos darle un poquito más de y también respondí a lo que me preguntaron en el chat, que nada más era sobre aclarar qué es lo que quise decir con palito de 3 metros. Este es un anglicismo que yo, si no me equivoco, tomé de cuando vivía en Estados Unidos, donde cuando se dice que una cosa no tienes que, le sacas la vuelta, decimos aquí en México. Cuando en inglés hay una frase hecha que yo traduje como no querer tocarla ni con un palo de esos así gigantescos, de tanto que quieres alejarte de ella. Es un anglicismo que desafortunadamente heredé o con el que me quedé de haber vivido allá. Entonces, ¿por qué creo yo que el modelo hempeliano es un análisis? ¿O cómo lo defiendo en el libro? Porque lo que hace es determinar, lo que hace la ley, ¿no? Se supone que tienes las condiciones iniciales, la ley, y se implica el fenómeno. Según yo, lo que hace la ley, y otra vez utilizo solamente ejemplos polinomiales, es decirte cómo los elementos que aparecen en la descripción de las condiciones iniciales contribuyen, se arman, digamos, se componen en dar el fenómeno que vamos a explicar. Entonces te va a decir, lo que te dice la ley es que
Por ejemplo, si te dice que, no, que te gusta una cosa muy sencilla, como que la aceleración es inversamente proporcional al tiempo. Eso lo que te está diciendo es que la velocidad, el tiempo es un determinante de la aceleración. Es decir, que es un elemento, es un componente de la aceleración, pero no es un componente en el sentido clásico de ser una condición necesaria, sino en el sentido externista de ser un factor determinante, ¿no? Uno de los elementos relevantes para explicar por qué el objeto tiene la aceleración que tiene. Y la ley lo que te dice es la estructura, es decir, cómo contribuye ese tiempo a determinar esa aceleración. Eso es en unos cuantos segundos de explicación de por qué las explicaciones hempelianas son analíticas. Ok, gracias, mil gracias. Sí, Alejandro tiene razón, es más cercano a Nico. No sé si, dice Alejandro que lo mejor que hubiera dicho así como, no quiero tocar la noción de explicación ni con el pétalo de una rosa. Pero no da como que esa connotación de como que te repele, ¿no? O sea, yo le tengo su respeto a la noción de explicación y por eso es que no la toco. Ok, ahora pasamos con Alejandro, que también tiene su mano levantada. Gracias. Bueno, muchas gracias, Axel, por la presentación. He disfrutado mucho el libro y tengo dos preguntas muy breves, aunque lo cierto es que leí el libro el verano pasado, entonces es probable que en el libro ya las haya resuelto. Por lo menos creo que la primera probablemente sí, la segunda no creo. La primera pregunta es, creo que no tiene mayor importancia, igual es una simple sutileza, pero hablaste varias veces sobre cómo la concepción clásica del análisis funciona con la metáfora parte todo. Y yo me pregunto si ahí la relación de parte todo es realmente una metáfora o si no es en verdad un uso literal de la relación parte todo, solo que la relación parte todo es muy general. O sea, por ejemplo, el ejemplo que pusiste de la relación de consecuencia en la lógica clásica, uno puede decir que B es consecuencia de A si la clase de los modelos de A es una subclase de la clase de los modelos de B. Los matemáticos muchas veces llaman a la relación de subclase o subconjunto la relación de parte-todo. Dicen el conjunto de las partes para lo que en otros libros de texto se llamaría el conjunto de los subconjuntos, ¿no? Y lo que a mí me hace pensar esto es que ahí no se está utilizando la relación parte-todo en un sentido metafórico, sino en un sentido literal, solo que la relación parte-todo es muy general, se aplica a cosas físicas, pero también a cosas no físicas como las clases y los conjuntos. Entonces, no sé si esto tiene mucha importancia. Creo que la crítica que has hecho a la concepción clásica no depende demasiado de cómo resuelva uno este asunto, pero me da, o sea, dudo mucho que la relación parte-todo se utilice literalmente al decir que el asa es una parte de la taza, pero metafóricamente al decir que una clase es un subconjunto de otro. No sé, o sea, me gustaría saber por qué hay ese uso literal en un caso y metafórico en el otro. Pero bueno, eso es quizá una sutileza. La segunda pregunta tiene que ver con tu propuesta de sustituir el pensamiento sobre el análisis en términos de descomposición por el pensamiento sobre el análisis en términos de ubicación en un mapa de relaciones. Me pregunto si esto que propones se puede ver como una generalización o extrapolación de lo que propone el estructuralismo matemático para las entidades matemáticas, porque de alguna manera los estructuralistas también piensan que los objetos matemáticos no deben verse como teniendo una naturaleza intrínseca, sino como más bien puntos en un entramado de relaciones. Y me pregunto si lo que estás proponiendo es una generalización de esta idea a todos los conceptos en todas las ciencias. Bueno, esas eran mis dos preguntas. Muchas gracias. Afortunadamente podría responder rapidísimo, simplemente diciendo sí y sí. Exactamente. Porque sí, tienes toda la razón en las dos cosas. Y desde la introducción lo digo, no es cierto que haya o sea, tú lees ciertos autores y sí te van a decir claramente, la relación parte todo es metafórica cuando no son objetos materiales y si no es literal. Y yo decía,
muchísima gente utiliza la relación parte-todo para cosas que no son materiales, y no creo que todos ellos piensen que están hablando metafóricamente, a menos que es como una tesis muy, muy revisionista del lenguaje. Y por lo tanto, continúo diciendo, la meriología, que está modelada como tomando como relación paradigmática de relación parte-todo la material, pues va a terminar con una teoría muy limitada, ¿no? Es decir, hay muchas maneras de hablar de la relación parte-todo. Desafortunadamente, yo no soy el único que lo digo. Al mismo tiempo, Stephen Yablo está trabajando con cosas muy parecidas, ya ha publicado cosas por el estilo. Las publicó primero que yo. Pero sí, efectivamente, cuando hablamos, no creo que sea metafórico. Lo que sí digo es que no es meriológico, porque las teorías meriológicas fueron construidas para dar cuenta de la relación parte-todo en los objetos materiales. Pero eso no significa que estas otras nociones de parte-todo no sean nociones de parte-todo, siguen siendo nociones de parte-todo. Efectivamente, la relación de subconjunto es una relación parte-todo. Otra vez, yo no soy el único que lo digo, David Lewis ya escribió todo un libro al respecto. Y no solo eso, sino que la relación de pertenencia es otra relación parte-todo irreducible a la otra. ¿Ok? Entonces, ya desde ahí hay diferentes nociones de parte-todo. Entonces, ahí en medio del libro, por eso es que incluyo una parte sobre el surgimiento de la teoría de conjuntos como reconocimiento de los diferentes sentidos en los cuales podemos hablar parte-todo ya a un nivel más abstracto. Entonces, lo que digo, una vez que tú ya aceptas dos, ¿no? Pertenencia y subconjunto, pues más bien la moraleja que hay que tomar es que puede haber más. Y puedes tener uno tan sí, me sale lo pocho, tan abierto, tan amplio, que ser parte de, en el sentido abstracto, en el contexto de búsqueda de explicaciones, lo único que significa es ser relevante para. Eso es lo que termino diciendo. ¿Ok? Eso es lo que termino haciendo con la noción de parte-todo, porque sí, una vez que tú estás hablando de cosas abstractas, si te fijas, cada vez que se utiliza la noción parte-todo, casi siempre es lo que quieres decir es que esto es relevante para esto. Y como bien sabemos, todos los filósofos de la ciencia que estamos aquí reunidos, la relevancia es muy, muy sensible al contexto, muy sensible a los fines de lo que es lo que queremos dar cuenta, y entonces la relación parte-todo también se vuelve muy sensible a los objetivos del análisis, efectivamente. Entonces tienes toda la razón sobre el primer punto. Sobre el segundo también, a decir verdad, las últimas páginas del libro, donde ya llegamos a lo que yo pienso que es como la versión más madura de entender lo que es la estructura, pues por supuesto que los grandes teóricos de la estructura son los estructuralistas, ¿no? Es decir, lo que ha dicho Stuart Shapiro, especialmente, sobre las matemáticas, en realidad se aplica a todo. Yo creo que se debe aplicar a todo. Lo aplico a los colores, a las medidas, a la lógica, pero sigue siendo, porque el mismo Shapiro piensa que no, o sea, él no piensa que está descubriendo algo sobre las matemáticas. Él lo que piensa es que está aplicando a las matemáticas algo que es verdadero sobre las estructuras en general. Entonces, y yo creo que tiene razón. Entonces, por eso es que yo puedo aplicar el estructuralismo de Shapiro a una teoría, convertirlo en una teoría, algo que él no hace, pero que me parece que claramente está implícito en su trabajo, presentarlo como una teoría general sobre las estructuras. Entonces, simplemente tú tienes razón en las dos cosas. Gracias, Alejandro. Ok, pasamos ahora con Natalia Carrillo. Gracias. Pues básicamente creo que mi pregunta se aclaró bastante con la pregunta que acaba de hacer Alejandro, porque tenía que ver justamente con la noción de relevancia y cómo veías tú, pero creo que yo no había entendido del todo bien la relación entre análisis y esta jerarquización, porque yo había entendido en un origen que tú estabas entendiendo que el análisis en el sentido clásico
como descompone en partes, supongo por el tipo de, justamente, o sea, el campo de aplicación que son básicamente cuestiones lógicas, descompone y o sea, todo queda plano de segundo orden, ¿no? O sea, son partes y como partes todas tienen la misma, digamos, relevancia, y lo que entendí yo es que el análisis externista venía a resolver problemas donde tú tenías que recuperar esa noción de relevancia. Y ahora estoy más confundida que antes. Y bueno, el punto es que a mí me interesa mucho, o sea, la noción de relevancia, ¿no? Como tú sabes. Por esta Sí, cuestión tal de vez lo que yo, filosofía. lo que entonces no dejé claro es, sí, lo dije de una manera que era muy, muy confusa. Entonces voy a tratar de repetirlo utilizando una distinción entre relevancia y rol, que es lo que exploto en el libro. Es que en la concepción clásica, todo lo que es relevante juega el mismo papel o rol en la explicación. Nada más darte las condiciones necesarias de explicación. En ese sitio tú tienes razón. Es una explicación completamente horizontal. Las cosas que son relevantes, todas son igualmente relevantes y todos juegan el mismo papel. Mientras que en el externismo lo que hacemos es distinguir entre que algo sea relevante y qué papel juega. Entonces, todas las cosas que son relevantes juegan algún papel, pero no todas van a jugar el mismo papel. En algunos casos sí, entonces utilizas la concepción clásica sin ningún problema, pero en la mayoría de los fenómenos, los elementos relevantes juegan diferentes papeles, ¿no? Entonces, por eso es que necesitas apelar a una noción de estructura, porque la estructura lo que te dice es, este elemento es relevante porque juega este papel. Este otro elemento también es relevante porque juega este papel, ¿no? Regresando al ejemplo de la aceleración. Si quieres saber qué aceleración lleva un fenómeno, es relevante saber qué velocidad llevaba, a cuál llegó y cuánto tiempo pasó entre esas dos cosas. Pero no solamente te dice eso, no solamente te dice esas tres cosas son relevantes, sino que aparte te da esta ley general y abstracta que te dice qué papel juega cada una de ellas para determinar la aceleración. Te dice, la velocidad inicial va a estar inversamente relacionada con la aceleración, el tiempo también, pero la velocidad final va a ser directamente proporcional. Ya sabes lo que es la ley. Entonces, esa es la diferencia, efectivamente. Las dos están buscan determinar cuáles son los factores relevantes. Creo yo que lo que va esta noción de relevancia, como tú bien sabes, es muy sensible a los fines, pero el problema es que la concepción tradicional piensa además que esos factores relevantes tienen que de alguna manera ser internos. Y eso creo yo que también restringe mucho el campo de aplicación del modelo tradicional. ¿Esto sirvió? Sí, perfecto. Ok, pasamos ahora con Raimundo Morado. ¿Puedes reactivar tu micrófono? Perdón, Alejandro, no tengo pregunta. No, entonces tu comentario en el chat era de nada más del botón de reacciones. Así es. Ok, perfecto. Disculpa, entonces malentendí. Entonces vamos con Alejandro Herrera, que ya levantó su mano. Sí, Axel, quizás lo que voy a decir, que pensaba decir, está un poco respondido a cuando habló Alejandro Gracia, pero quizás ayude con ejemplos. Pero antes quisiera hacer notar, como leibniziano, que antes de Kant, Leibniz había dicho que las verdades de razón eran aquellas en las que el concepto del predicado estaba incluido en el concepto del sujeto. Pero esto lleva a la distinción que hacen los Neal de Development of Logic, entre otros, entre el enfoque extensional y el enfoque intencional en el análisis de proposiciones. Y tomemos la clásica proposición analítica de todos los solteros son no casados. Entonces ahí en el enfoque extensional,
el análisis sería que todos y cada uno de los solteros son no casados y viceversa. Pero en el enfoque intencional o nocional, intencional con ese, para los que no están muy informados con esto, sería que el concepto del predicado está incluido en el concepto del sujeto, pero como le acabas de decir, Alejandro Gracia, ahí también hay relación todo-parte. Se podría decir que el subconjunto de los no casados está incluido en el subconjunto de los solteros y viceversa. ¿Y qué hacemos con las proposiciones empíricas? Como todos los solteros son felices, digamos. Ahí hay análisis también, aunque sea empírica, ¿no? Sería extensionalmente que todos y cada uno de los solteros son felices y intencionalmente que la noción de felicidad está incluida en la noción de soltería. Ahí se aplica igualmente tu análisis de todo y parte, supongo que sí. Es todo. Ok, yo tuve algunos problemas con mi audio, entonces voy a empezar respondiendo a la primera parte, porque esa fue la que escuché muy bien, y me van a tener que ayudar con la segunda parte. Si quieres te repito. Entonces, efectivamente, por un lado, sí, hay mucho Leibniz aquí. Efectivamente, especialmente la lectura roseliana de Leibniz, ¿no? El debate que tuvo mucho Russell acerca de cómo entender a Leibniz. Pero cuando hice la presentación, tal vez recuerden que hubo un momento en el que dije, de esto no voy a hablar mucho, aunque sí le dedico mucho tiempo en el libro, era precisamente esto. Una cosa que sí trato de dejar claro es que la distinción entre la concepción clásica y la externista no es la distinción intencional-extensional. A decir verdad, lo que muestro, bueno, según yo, ¿verdad?, es que la concepción intencional y las extensionales son una dual de la otra, pero las dos son dos caras de la misma concepción clásica. ¿Por qué? Pues porque, bueno, como tú mismo sabes, Alejandro, cualquier cosa que podamos decir en términos intencionales, pues la volteamos y la podemos decir en términos extensionales. No cualquier cosa, ¿no? Sí hay diferencias a los extremos, ¿no? Acerca de una vez que llegamos a lo más intencional o la más extensional, sí va a haber diferencias que pueden ser importantes, también lo trato eso en el libro, pero en general, si las partes son todas condiciones necesarias o todas son condiciones suficientes, pues una es dual de la otra. Si la estructura mínima de los conceptos es una conjunción de todas las condiciones necesarias o una disyunción de todas las suficientes, esa pregunta no me parece muy sustancial, porque otra vez una es dual de la otra, entonces no, aparte de que se puede pasar de una a la otra muy fácilmente, no me parece que sea una distinción muy sustancial, por lo menos para mis objetivos. Al contrario, es muy bonito ver que se pueden dualizar todas estas cosas, y ahora sí me va a salir mi parte pluralista de estudiante de Sergio Martínez, de que el poder tener estas dos visiones duales, intencional y extensional, del análisis clásico, es muy útil, porque en algunos casos te va a ser más clara la intencional, y otros te van a ser más clara la extensional, y poder pasar de una a otra durante el análisis te puede ayudar para lograr tus objetivos más prácticos, ¿no? Es decir, es una ventaja pragmática el poder pasar de lo intencional a extensional, pero no me parece que sea una distinción muy fuerte, que las dos son clásicas. Pero ¿me podrías repetir la segunda parte de tu pregunta, o alguien que sí te haya escuchado me podría decir? No, bueno, en realidad era eso, sí, lo has respondido ya. Decía yo que, por ejemplo, con proposiciones empíricas, como todos los solteros son felices, pues se aplica también en el enfoque intencional y en el extensional, la relación parte de todo, y es muy iluminador la idea de que son duales los dos enfoques. Gracias, Axel. Al contrario, y sí, efectivamente,
pero tengo ahí, analizo todos los solteros son casados y todo ese tipo de ejemplos porque son los ejemplos típicos y muestro cómo efectivamente se pueden dualizar ese tipo de juicios analíticos. Lean esa parte del libro, está muy divertido. Ok, pues prácticamente ya estamos sobre tiempo. Entonces, si alguien tiene una participación más, es el momento, o sea, nada más una más. Y si no, ya podemos irnos despidiendo. Creo que mínimo en el chat y aquí en la barra de participantes ya no aparece que haya preguntas, pero es el momento. Vi que había levantado en algún momento la doctora Pasos la mano, pero creo que ya la bajó, entonces no sé si es porque no era tan interesante o que ya no quiso. Alicia Pasos, no sé si tiene... No, al parecer me dice Alicia que no, que está muy interesante tu libro, pero no. Hola, acá estoy. Gracias. Perdona, no, estaba escuchando, pero no, está muy, muy interesante lo que decís, Axel. No tenía ninguna pregunta. Prefiero mejor primero leer bien tu libro. Ah, claro. Muchas gracias. Aparte, yo sé que David, Raimundo, Alejandro, y tú, pues oyeron, creo que algunas de las primeras versiones hace muchísimos, muchísimos años de estas ponencias. Entonces me da mucho gusto que sigan queriendo escuchar. Muchas gracias. Al contrario, a ti por estar aquí, la verdad. Ok, creo que ya no tenemos más preguntas. ¿Desea cerrar esta plática, Axel, agregar algún comentario final? No. Ok, muy bien. Pues no me resta más que agradecerte y darte un aplauso a ti y a la doctora Natalia Carrillo por haber aceptado esta invitación. Tuvo algunos problemillas ahí en esta planeación, pero muchas gracias por acompañarnos, a Axel, Natalia y a todos los asistentes a esta reunión. Al final de la semana, según yo, ahorita David va a querer hablar un tantitito. Al final de esta semana, esta grabación estará en el canal de YouTube de la Academia Mexicana de Lógica y de mi parte es todo. Muchísimas gracias, los dejo con David. Axel, muchísimas gracias por venir al taller y ilustrarnos con toda esta concepción tan interesante que hace falta todavía discutir mucho. Qué padre, o sea, organicemos más cosas para discutir toda esta serie de ideas tuyas interesantes. Y recomiendo a todos, pues, leer el libro, bajarlo del link, comprarlo en el link que puso allí Alejandro, creo, Alejandro Estrada. Sí. Y pues bueno, nos queda todavía mucho tiempo, muchas reuniones por delante para discutir esto. Muchas gracias, Axel. Sí. Muchas gracias. Gracias a todos. Bonita tarde. Compren el libro. Ahí está el link para que puedan adquirirlo. Adiós. Gracias. Adiós.